Esto viene en la tradición judía, también lo encontramos obviamente en el Talmud, que trae muchas de las tradiciones judías. Y es la siguiente. Esdras y los 120 sabios, también estaba incluido allí Nehemías y muchos otros, eh, ellos pensaron lo siguiente. Ellos dijeron, ¿por qué razón el templo de Salomón, el primer templo, se destruyó? ¿Y por qué vino el rey de Babilonia? ¿Y por qué pasamos este exilio tan difícil? ¿Por qué? La misma Biblia lo dice, porque pecaron adorando ídolos, etcétera. Entonces, ese es el problema. Hemos pecado con la idolatría y eso nos ha traído grandes consecuencias. Entonces, pidamos al Creador, todos nosotros, que nos quite la tentación de hacer idolatría, ya que por esa inclinación y por ese pecado nos han venido muchos males. Y aquí es donde tenemos que explicar algo muy interesante. Cuando hablamos de idolatría hoy en día, en el presente, la mayoría de personas imagina eh, un tipo de pensamiento equivocado. Hoy en día aquel que hace idolatría es porque cree que cierto ídolo tiene algún poder y le va a ayudar y le reza. Pero en la época antigua, la idolatría era una tentación y un deseo que iba más allá de un error en la mente, de un error de concepto. Había una tentación, un anhelo, un deseo por hacer idolatría. Era algo diferente a lo del presente. Podemos compararlo hoy en día al deseo sexual. Hoy en día, por ejemplo, un niño no entiende eso, pero un adulto sí. Entonces, en la época de la Biblia, hacer idolatría era una tentación fuerte incluso. Y por esa razón está escrito en la Biblia continuamente. Y el pueblo de Israel volvió a pecar y adoraron a ídolos. Y muchos en el presente, cuando leen la historia de la Biblia, se preguntan, ¿por qué el pueblo de Israel todo el tiempo está cayendo en idolatría una y otra vez y otra vez? ¿Qué sucede? Todos se han preguntado honestamente eso cuando leen las historias. ¿Por qué el pueblo de Israel cae en la idolatría? ¿Qué tan atractivo puede ser? ¿Por qué de nuevo caen? ¿Por qué hay tanta terquedad de volver a adorar ídolos? Si sabemos que los ídolos no son nada, si ya hemos visto los milagros del Creador, ¿por qué caen constantemente ahí? Y la respuesta es que en aquella época la idolatría era un impulso y una tentación que puede ser incluso comparada a la tentación sexual, una tentación difícil, una tentación que hoy en día no entendemos porque hoy en día nosotros estamos como aquel niño que no entiende, eh, por ejemplo, si ve una pareja en la calle que se está besando, el niño no entiende eh, cuál es el deseo por ello, incluso muchos niños les da asco, porque no entiendes, niño. Nosotros estamos en esa categoría en el presente, en nuestro mundo presente. Por ese motivo es que Esdras y los sabios piden al Creador que toda esa tentación tan fuerte de hacer idolatría se vaya. Es decir, el Eterno mismo lo retire, lo quite, lo elimine. Y ellos ayunaron, incluso está escrito en la historia que ellos hicieron ayuno, un ayuno de 3 días. Ellos ayunaron 3 días y pidieron al Eterno, por favor, llévate esta tentación. El Eterno les respondió diciendo que lo haría, que se llevaría esta tentación de hacer idolatría, y después de que el Eterno se llevara esta tentación, la idolatría seguía existiendo, seguiría existiendo, pero como un concepto errado, es decir, como simplemente falta de información, como es en el presente, una equivocación. Ellos, después que pidieron que se llevara esa tentación,
nosotros vemos en la historia el resultado, porque después de Esdras, en toda la historia judía, en todos los libros de historia también, no se ve que el pueblo de Israel de nuevo caiga en idolatría como lo hacía en la época bíblica. Ya no. Ahora, eran otros problemas los que surgían, pero no es. Sin embargo, el Eterno eh, les dijo que existe algo que se llama balance. Es muy interesante esto. Cuando el Creador permite una prueba en la persona, si la persona pasa esa prueba, entonces el Eterno le da una recompensa. Es un balance. Pero si el Eterno le quita la prueba y ya no la tiene, no tiene nada con qué luchar, entonces la recompensa ya no tiene razón de ser y también debe ser retirada. Por ese motivo, el Eterno quita la tentación de hacer idolatría como era en el pasado, la quita, y la recompensa también la quita. ¿Cuál era la recompensa? La recompensa era la capacidad de ser profeta, la capacidad de la profecía, es decir, la revelación celestial en el nivel de la profecía. De tal manera que este profeta no solo podía profetizar, sino que también podría haber llegado a escribir un libro, como el profeta Oseas, Jeremías, Ezequiel. Esta recompensa también la quitó. Y es como que los niveles bajaron. Bajó el nivel de lucha y de prueba, y también bajó la recompensa. Entonces, este nivel se fue, esta tentación de ser idólatra se fue y se fue también la recompensa. Por eso, eh, ya no hubo profecía después de Esdras y los 120 sabios.